Mi suegra me humilló en mi cumpleaños al poner a propósito el nombre de la ex esposa de mi marido en el pastel. Mi suegra trajo un pastel a mi cumpleaños con el nombre de otra mujer, y me reí tanto que casi me asustó de mí misma. No porque fuera exactamente gracioso. Fue una de esas risas que tu cuerpo suelta cuando la alternativa es voltear una mesa enfrente de 12 personas y tu hijo está sentado a 1 metro de distancia con betún en el cachete. El nombre en el pastel era el de la ex esposa de mi marido, escrito con un betún rosa súper grueso como si fuera una firmita presumida. Y su mamá estaba ahí parada en mi cocina fingiendo que había sido un error inocente. La costumbre, dijo. Solo una confusión. Como si por accidente hubiera guardado un pedido personalizado de la pastelería en su bolsa, manejado por toda la ciudad, entrado a mi casa y puesto el pastel justo debajo del letrero que mi hijo había ayudado a pegar antes de irse a la escuela. Ajá, súper normal. Ese día cumplía 35 años. Tenía una corona de papel que me hizo mi hijo, el fregadero lleno de ensaladeras, una botella barata de jugo espumoso porque era noche de escuela, y al rato todavía tenía que ayudar con la tarea. Y un esposo parado junto a mí tan inmóvil que casi podía escuchar cómo algo se rompía dentro de él. Su nombre no importa tanto como el hecho de que se la había pasado casi toda nuestra relación siendo el tipo de hombre que me defendía de forma suave y razonable. Decía, «Mamá, ya basta». Se ponía entre nosotras. Luego, en el coche, me decía que ella era una amargada, que daba pena ajena y que lo sentía. Pero él venía de una vida donde pedir perdón después de hacer el daño contaba como resolución de conflictos. Yo venía de una vida donde si alguien te humillaba en público, por lo menos una tía le aventaba una cuchara. Así que teníamos estándares muy diferentes. Vi el pastel, luego a ella, luego a los invitados que intentaban no hacer contacto visual, y dije, bueno, no se preocupen, todos. Nosotros tampoco tomamos su memoria en serio, así que sigamos con esto. Pegó más fuerte de lo que esperaba. Un par de personas se rieron. Una de mis amigas se ahogó con su trago. Mi hijo, que tenía 11 años y era dolorosamente observador, nos miraba a la cara a mí y a ella como intentando decidir si los adultos dejaban de ser raros con la edad. Su mamá, y honestamente, así es como la sigo pensando a veces, como su mamá, no realmente como mi familia, se puso tensa y pálida, y luego roja. Claramente quería verme destrozada. En lugar de eso, recibió sarcasmo y un cuchillo que le pasé a mi amiga, quien raspó el nombre equivocado mientras murmuraba. Esto está de locos, por lo bajo. La fiesta siguió. Esa parte probablemente fue la que más le ardió. Abrí el suéter que mi hijo escogió con la ayuda de mi esposo. Dejé que mis amigas cantaran feo. Tomé fotos. Me comí una rebanada chueca de pastel con un parche blanco donde había estado el nombre de la exesposa. Pero durante todo eso, sentí a mi esposo a mi lado en un silencio raro y cuidadoso. No estaba adormecido. No estaba desconectado. Era más bien como si finalmente hubiera llegado al punto donde una persona deja de justificar los malos comportamientos y empieza a guardarlos. Más tarde, cuando todos se fueron y mi hijo estaba en su cuarto fingiendo hacer la tarea mientras obviamente le mensajeaba a su primo sobre el drama del pastel, yo estaba en el fregadero enjuagando platos y mi esposo dijo, muy bajito, se acabó para ella. Cerré la llave del agua. ¿Te refieres emocionalmente o en serio? En serio. Eso debió haberse sentido satisfactorio. Pero la verdad dio más miedo, porque yo conocía su historia. No cada pequeño detalle en ese momento, pero lo suficiente para saber que su mamá lo había entrenado para confundir la culpa con la lealtad. Tenía 32 años. Y para entonces, ya había aprendido que cada vez que hablaba con ese tono plano y decidido, no se estaba desahogando. Estaba tomando una decisión. Nos conocimos en el trabajo 4 años antes, en uno de esos empleos de oficina X donde todos viven a base de sándwiches de cafetería y urgencias falsas. Era gracioso de esa forma seca, con comentarios al margen que te agarran desprevenida.